acuerdas de esa expresión? Vivito y coleando. Y coleando, sí. Y quería decir ahí, dando dándole a la lata. colita, sí, Eso. sí, sí. Queridísimo Emilio, bienvenido. Además, hoy, ¿con qué personaje? Pues mira, escogimos al personaje porque el próximo miércoles ¿Sí? hubiera cumplido 135 años de haber nacido. Es el día 8 de diciembre, el día de la Sagrada Conchito. Conchito. Pues ese día nació Diego Rivera, el gran Diego Rivera. Y ¿Y con quién hablaste? pues yo hablé con su hija, con Nada Lupe. más, con Lupe Y Marín. yo soy amigo. Lupe Rivera Marín, perdón. Lupe Rivera Marín, Ajá, que Lupe tiene Marín era la 97 años. Le mandamos un saludo a Lupe. Pues un abrazo a la mi señora. amiga del corazón. Sí. Pero aquí el único chiste es que yo en secundaria platicaba con Diego Rivera. ¿Tú? Yo ¿En secundaria? en secundaria. Yo iba Pero a si tú no tienes 130 y No, tantos pero yo estaba en años. secundaria, salía de la escuela y me iba a tomar a tomar el camión en la calle de Lamartín con Horacio. Y allí todavía hay una cosa de jugos que se llama la Ciudad de Colima. Ajá. Y ahí vendían jugos buenísimos de fruta. Y Diego bajaba rodeado de mujeres porque estaba trabajando en el Cárcamo de Lerma, en Chapultepec, y bajaba con sus muchachas, siempre estaba rodeado de mujeres maravillosas. Y entonces yo platicaba con él, que le caía en gracia, porque yo sabía más o menos quién era Diego, ¿no? Y pagaba mis jugos. Hombre. Sensacional. Sí, tu Entonces, admiración creció. No, era enorme. Era enorme, ¿verdad? Sí, Sí. unos zapatos Ten-Pac de minero, ¿no? Y con overol. Me impresionaba mucho. Y platicaba con él ahí. Y luego en Bellas Artes, cuando llegaban los rusos a tocar la sinfónica, con tal Ivanov, y ahí rodeado en un palco con sus mujeres que eran sus modelos. Entonces yo tuve el privilegio de platicar con Diego Rivera y ser muy amigo de Lupe y de su hijo, el cineasta Diego López. Ajá, muy amigo. ¿Cómo no? Y de Lupe Rivera, la mamá de una gran cocinera que nació en Zapotlán, el Grande de Jalisco. Tiene muchas publicaciones, pero hay un libro que se llama Las fiestas de Frida y Diego. Sí, y tiene unas recetas fantásticas. buenísimas. Bueno, pues yo comía en la calle de Calero con Lupe, que trabajábamos juntos en el Zócalo. Pues vámonos a ver la entrevista, ¿qué te parece? Me parece. De Guadalupe Rivera Marín, entrevistada por Emilio Cárdenas. Este libro consta de 60 testimonios de los hombres y mujeres más relevantes en la cultura de nuestro país en ese momento. La universidad solicitamos, la Fundación Diego Rivera solicitó de la universidad que se hiciera una nueva edición por la importancia que tienen los textos que ahí se recopilan, y además porque el libro original, que es un librito pequeño, tiene la reproducción de los autorretratos de mi padre. O sea que lo aceptó el señor rector de la Fuente, Saltiel Alatriste, que dirige la Dirección de Literatura de la universidad, ya está involucrado y de pronto saldrá este libro. Este es uno de las promociones que hicimos. Otra promoción que también ya está en marcha y que va a salir es con el INA, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y con el CIESAS, con el Centro de Estudios en Arqueología y Antropología Social. Con el CIESAS se va a publicar, a reeditar, para ser correctos, un libro escrito en quiché y en español, con la versión quiché del Popol Vuh. Está escrito por un autor, el señor Chávez, que lo escribió en quiché y al mismo tiempo hizo la traducción. Y este libro va a estar ilustrado con las 16 o 17 acuarelas que Diego Rivera realizó para un libro que se iba a editar en Japón, pero que existen las acuarelas maravillosas de diferentes narraciones del Popol Vuh. Ese es otro de los libros que estamos promoviendo. Y por otra parte, tenemos ya en marcha 3 investigaciones, que es lo nuevo que estamos haciendo, precisamente en Querétaro. Vamos a hacer un libro, estamos ya trabajándolo,
de recursos de Conaculta que nos aceptaron 3 proyectos, uno de ellos sobre Diego Rivera en Querétaro. Pasó en varias ocasiones, fue a Querétaro, porque sus tías, unas profesoras, ellas lo invitaban frecuentemente. Siendo muy joven tu padre, Antes de irse a Europa, cuando tenía 18, 19 años, y pintó varios cuadros con paisaje de Querétaro. Pero lo importante es que también pintó en fresco una capilla en un palacio que en ese momento se llamaba el Palacio Mota, que era una casa que es muy importante allí en Querétaro. En la capilla, junto con un amigo de él, el padre Mosqueda, pintaron las imágenes de la Ascensión de la Virgen, de la Purísima Concepción. Y es la única pintura religiosa que se conoce de mi padre, así integrada, ¿no? No toda la obra de la capilla es de mi padre, sino también del padre Mosqueda. El Anahuacalli es un regalo generoso que Diego Rivera hizo al pueblo de México. Todo su dinero, que ha de haber ganado bastante a lo largo de su vida, lo dedicó a crear este museo donde está su colección de arte prehispánico. Estamos haciendo esta entrevista en una de las salas del Gran Museo de Arte Prehispánico y en donde está el estudio, lo que iba a ser el estudio de Diego Rivera, que desgraciadamente murió antes de que fuera terminada esta obra, diseñada por él como arquitecto, ayudado por Juan O'Gorman, que era arquitecto también, y su discípulo, y es un ejemplo de lo que los grandes mexicanos, no todos, pero algunos como Diego Rivera, han hecho al sentirse deudores de lo que hizo el pueblo de México. Cuéntanos del carácter de tu padre y cómo lo recuerdas, y dónde lo viste pintar murales con mayor frecuencia. Bueno, Emilio, el carácter de mi padre era una gente extremadamente bondadosa. Es decir, tenía el bolsillo flojo. A quien le pedía ayuda, ayudaba. Y el día que murió, antes de que lleváramos el cadáver a Bellas Artes, estuvo unas horas ahí en el estudio. La gente de San Ángel se enteró y empezaron a llegar a la casa, gente del pueblo, y a darnos las gracias por todo lo que mi padre los había ayudado. Con Ruth y conmigo era muy exigente en el sentido de que siempre desde niñas nos vistió de hombres, en primer lugar. Y ya cuando enfermó mi madre, que nos fuimos a Guadalajara, fue cuando empezamos a usar vestidos, porque mi abuelita, allá en Guadalajara, como tú dices, somos familia de origen de Ciudad Guzmán, de Zapotlán, pues mi abuelita se horrorizó cuando nos vio llegar de overol, ¿no? Y botitas de Tempac, de mineras, ¿no? Con nuestro pañolito aquí. Y en la calle nos decían si éramos niñas o niños, nos preguntaban. Y nos educó, no nos dieron muñecas, solamente nuestras primeras muñecas las tuvimos cuando regresaron en 1932, que regresaron de Estados Unidos. Nos trajeron a cada quien a regalar una muñeca. Y luego Jorge Cuesta, que era marido de mi mamá, también nos regaló 2 muñecas, una a Ruth y una a mí. Fueron todas las muñecas que tuvimos en nuestra vida. Pero teníamos mecano, patines, bicicletas, todo lo que era de muchachos, ¿no? O sea que en realidad a nosotros nos educaron para que fuéramos mujeres independientes, libres, fuertes. Autónomas y universitarias. Autónomas y universitarias, exacto. Claro. Pero en Guadalajara a mí me enseñó mi abuela a cocinar, lo cual le agradezco infinito. Y mi padre adoraba a mi abuela, la tenía como mamá, porque no se llevó mucho con su mamá. Su mamá lo abandonó de niño, bueno, en el sentido que enfermó mi abuela, muere su hijito, el gemelo de mi padre, y mandan a vivir a mi padre a la Sierra de Jichú, en Guanajuato, con su nana. Entonces, desde entonces mi papá se sintió rechazado. Y en las fotos, eso me encanta observar, las fotos, siempre está volteando, no quiere dar la cara muchas veces a la cámara, y sobre todo cuando está retratado con su mamá. Mi padre nunca me platicó nada de su familia. Jamás, yo no sabía
ni tampoco sabía nada de él. En 1986, o en 83 más o menos, estaba yo viviendo en San Miguel de Allende, era yo senadora y estaba viviendo ahí, cuando me comentaron que iba a haber la gran exposición internacional de 86. Y entonces en un momento me di cuenta que yo no sabía nada de mi padre. Hubo un rompimiento con su familia, ¿no? Cuando regresó de Europa, se encontró con que vivían en la misma pobreza que habían vivido prácticamente desde que vinieron de Guanajuato a la Ciudad de México. Y se encuentra con que su madre había destruido todo lo que él había dejado guardado. Mi abuela estaba muy disgustada porque ella había ido a Europa con la idea de que se quedaría a vivir con él. A Madrid, ¿verdad? A Madrid y a Barcelona, y se encuentra con él y con mi padre y con Angelina Beloff, que viven en un departamento pequeñísimo y que no tiene dinero y que no es el hombre triunfante que ella pensaba que era, ¿no? Regresan a México y entonces hay ese rompimiento ya con la familia. Mi abuelo se había ido a Pachuca a trabajar minas, había dejado a mi abuela, y bueno, hay ese rompimiento con la familia. Cuando regresa, a los pocos meses que regresó, fallece mi abuelo, y al poco tiempo más fallece mi abuelo. Y un día le pregunté a mi madre, oye, ¿y cómo era mi abuelita? ¿Cómo era la mamá de mi papá? ¿La conociste? Palabras textuales de Lupe Marín. Era una vieja chocante que murió del coraje que hizo porque me casé con tu padre. Y últimamente, inclusive supe recientemente que mi abuelo, bueno, eso sí ya estaba yo enterada. En el libro de Diego el Rojo escribí la historia con mi abuelo. ¿Por qué mi papá fue socialista? Porque mi abuelo, Diego Rivera, era socialista. ¿Y por qué Diego Rivera fue socialista? Porque mi bisabuelo, Anastasio de la Rivera, era un hombre que salió de Navarra, perseguido por asuntos de carácter político. Fui la curadora de ese museo. Y fue la primera vez que Diego Rivera regresa a Guanajuato. Y mira, para mí es una queja, y lo digo públicamente. No hay una calle en la ciudad de Guanajuato que se llame Diego Rivera. Y no hay un monumento en todo el estado de Guanajuato, ni una calle en todo el estado de Guanajuato que lleve el nombre de Diego Rivera. ¿Por qué? Por sus ideas liberales, ¿no? Exactamente. Pues es importante, mi querido Emilio, decir lo que me comentabas hace unos minutos. Guadalupe sí es la hija de Diego Rivera. Sin duda, eso la marca para siempre. Pero tiene una vida propia. Sí, pero fue su problema. El problema de su vida era ser la hija de Diego Rivera. Y entonces tuvo que hacerse en contra del padre. Ella era del PRI, totalmente anticomunista, sí, ¿no? Ajá. Su papá era secretario del Partido Comunista. Bueno, entraba y salía, lo corría y regresaba, Sí, ¿no? exacto. Y luego pintaba a Rockefeller y a Roth. En fin, era muy vivo. Uno de los hombres más cultos. El Colegio Nacional tiene 4 tomos escritos por Diego Rivera. Fue miembro del Colegio Nacional, fundador, ¿no? Pero Lupe se hizo para separarse al final se reconcilia con su padre y se dedica a crear la Fundación Diego Rivera. Ajá. Pero yo que tenía que ser ella una mujer que valiera por ella misma. Fue 3 veces diputada, senadora, embajadora en Roma, en la FAO. Una mujer extraordinaria, ha escrito muchos libros y tiene la idea, pues te lo voy a decir porque hay un programa donde lo dice, que son extraterrestres los que hicieron la cultura olmeca. Ella está estaba convencida escribiendo, sí, sobre los dioses. Y sus razones tendrá. Pues sí. Digo, habría que leer su libro. No, pero estaba en el 12-13 escribiendo, sí. Hasta ahí me quedé también, sí. Que estaba escribiendo algo sobre eso, muy seria. Muy seria, no. Sí, bueno, yo también creo totalmente en Géminis. Toda mi vida depende de Géminis, yo creo en el horóscopo. Pero ella dice que la obra de los grandes cabezas olmecas la hicieron extraterrestres. Bueno, pues es que hay obra humana, entre comillas, que no te la explicas. Las cabezas estas en la isla de Pascua, al sur del continente. Sí. Pues eso no se explica uno cómo esos monolitos llegaron ahí. O la olmeca, no sé, habrá que escuchar sus razones.
Bueno, no, lo tiene escrito, ¿no? Pero ella es Premio Nacional de Economía. Es una mujer Sí, extraordinaria. es preparadísima. De veras, amiga, 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 trabajamos juntos. Yo era asesor cultural del Regente, ella era directora de Asuntos Económicos de la Ciudad de México. Y entonces tuvimos un vínculo muy estrecho con su mamá, la gran cocinera, Ajá. y con Diego López, su compañero. Claro, pues Emilio, muchísimas gracias, muy Bueno, amable. vamos a invitar a que vayan a ver ¿Qué? los murales de Diego Rivera por todos lados. Bueno, que vayan a ver los murales El Palacio Nacional. de Diego Rivera, que visiten la casa estudio, en fin. Pero yo ya me tengo que despedir, mi querido Emilio, agradeciéndote a ti tu presencia